Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Alison Lezano y yo voy a iniciar explicando el contexto general del trabajo que vamos a realizar. En esta práctica nos enfocamos en instalar, configurar y comprobar un servidor web Apache dentro de una máquina virtual, lo que utiliza como sistema operativo CentOS Stream 10. Para comenzar, es importante entender que un servidor web es un software que permite que los usuarios accedan a páginas, aplicaciones a través de un navegador como Chrome o Firefox. El servidor recibe solicitudes de usuario, procesa la petición y devuelve el contenido, ya sea texto, imágenes, páginas completas en HTML. Dentro de los servidores más conocidos como Apache, Snake y Lightspeed, en nuestro caso utilizaremos Apache porque es estable, robusto y ampliamente usado entre entornos de Linux. Antes de realizar esta práctica de configuración y técnica, prepararemos nuestra máquina virtual. En VirtualBox asignamos adaptadores de red y configuramos el sistema tuviera conexión a internet para poder descargar los paquetes. En esta parte es clave porque la instalación del Apache depende directamente del gestor de paquetes DNF. En resumen, nuestra práctica se centra en un proceso real que realiza en empresas cuando se implementa un servidor web y lo fuimos desarrollando paso a paso para entender la administración del servidor en Linux. Mi nombre es Wilmer Tapia. Voy a continuar con la parte técnica inicial, lo que es la verificación de red, la presentación del sistema. Una vez que CentOS estuvo instalado en la máquina virtual, lo primero que reservamos fue la conectividad de la red. Para esto utilizamos el comando IPA, que permite visualizar todas las interfaces de la red. Sus direcciones IP en partes esenciales porque Apache necesita una IP válida para ser accesido desde otros dispositivos, como la computadora anfitriona. Identificamos las interfaces principales, especialmente el ENP0S3 o el ENP0S8, según la configuración. Ahí la verificación de la IP asignada automáticamente por DHCP. También comprobamos que tuvimos una dirección válida dentro de la red. El siguiente paso fue actualizar el sistema utilizando el sudo dnf update-i. Esto garantiza que el CentOS tenga las últimas versiones de librerías, paquetes y dependencias sin actualizar el sistema. Muchas veces Apache no instala correctamente o se queda con errores de compatibilidad. Finalmente, comprobamos la conexión a internet con un simple ping para asegurarnos que los repositorios estuvieran accesibles. Con todo esto dejamos que el sistema completamente listo para instalar Apache. Hola, soy Alexis y explicaré el proceso de instalación de Apache. Apache se instala desde los repositorios oficiales de CentOS usando el gestor de paquetes DNF. Para eso utilizamos el siguiente comando: sudo dnf install httpd-y. Este comando descarga e instala el paquete principal HTTPD, además de módulos adicionales como httpd-tol o también mob-http2 y funcionalidades necesarias para que el servicio funcione correctamente. Una vez instalado, habilitamos Apache para que se inicie automáticamente cada vez que arranque el sistema. En este caso, el sistema arrancaría con sudo system enable-noc httpd y verificamos el estado del servicio. ¿Cómo lo hacemos? Con sudo system status httpd. En la pantalla aparece información importante como la ruta de servicio, la hora en que se inició el
ID del proceso y, lo más importante, el estado Active Running. Esto nos confirma que Apache está instalado correctamente y funcionando como servidor web. Hasta aquí ya teníamos el servidor listo para servir contenido, pero aún faltaba configurarlo para que pudiera ser accesible desde el navegador, lo cual se muestra en la siguiente parte. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Walter y en esta parte de la exposición voy a explicar el proceso de configuración de Firewall en CentOS. Esto es un paso fundamental para permitir el acceso al servidor web desde el exterior. Ahora, para comenzar es importante entender que CentOS utiliza el Firewall como sistema de administración de reglas de red. Este Firewall es el encargado de decidir qué puertos y qué servicios reciben solicitudes externas, es decir, aunque nosotros tengamos acceso a servicios instalados y funcionando como Apache, en estos no necesariamente están accesibles desde fuera, sino los habilitamos explícitamente. Bien, en este caso el servicio que necesitamos habilitar es el HTTP, que utiliza el puerto 80. Este puerto es el puerto estándar o por defecto, el cual es utilizado por los navegadores web para solicitar páginas de internet, por defecto como ya se mencionó. El Firewall mantiene este puerto bloqueado por seguridad, así que debemos activarlo manualmente. Para hacerlo ejecutamos el siguiente comando, el que visualizamos en la pantalla. Ahora, este comando añade el servicio HTTP a la configuración permanente del Firewall, lo cual garantiza que la apertura del puerto no se perderá aunque reiniciemos el sistema. Luego de esto vamos a ejecutar el siguiente comando, el cual también lo visualizamos en la pantalla. Este comando recarga el Firewall para aplicar los campos de inmediato, sin necesidad de reiniciar el sistema. Si todo está correcto, recibimos la respuesta SOS, lo cual confirma que el puerto 80 ya está habilitado. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que cualquier navegador desde otra computadora dentro de la red o incluso fuera de ella podrá comunicarse con nuestro servidor Apache. Sin esta habilitación el servidor podría estar funcionando internamente, pero no serviría páginas web hacia el exterior. Ahora, por lo tanto, en esta etapa es esencial para que el servidor web quede accesible, especialmente cuando trabajamos en entornos donde debemos exponer aplicaciones, proyectos o páginas web al público. Habilitar correctamente el Firewall es un paso básico pero crítico dentro del proceso de la configuración de un servidor en CentOS. Con esto concluyo mi parte sobre la configuración de Firewall. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Claudia Bernal y a continuación voy a dar a conocer sobre la creación del archivo web index.html y explicaré cómo se crea la página web que aplica Apache mostrará al usuario. Apache tiene una carpeta principal donde guarda los archivos web que servirá a los clientes. Esta carpeta es var/www/html. Dentro de ella debemos crear o editar el archivo index.html, que es la página principal que muestra el servidor. Para crear o modificar este archivo, usamos el editor de texto NanoCon. También CSS, a continuación sudo nano /www/html/index.html. Una vez dentro del usuario del editor, escribimos el siguiente contenido en HTML, que es HTML. Tenemos signos H1 server Apache funcionando grupo C1 H1. Este es un mensaje simple que nos permite confirmar visualmente que el servidor está respondiendo. También luego guardamos con control más, presionamos enter para confirmar y salimos con control más X. Y para finalizar este paso ya teníamos una página web lista para ser visualizada desde cualquier navegador. Gracias. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Lozada y voy a explicar la parte final, que consiste en verificar que el servidor Apache realmente esté funcionando desde un navegador externo. Primero, confirmamos nuevamente la IP de nuestra máquina virtual con el comando IPA. Verificamos que la interfase tuviera asignada una IP válida como 192.168.100.50. Luego, desde la computadora anfitriona, que en nuestro caso es una Mac, abrimos un navegador y escribimos http://192.168.100.50. Al presionar Enter, apareció la página web que creamos mostrando el mensaje: servidor Apache funcionando, grupo número C1. Esto confirma lo siguiente, que Apache está activo. El firewall permitió el tráfico. El archivo HTML está bien configurado. El servidor es accesible desde la red. La integración con VirtualBox funciona correctamente. Para finalizar, podemos decir que este proyecto nos permitió aplicar conocimientos de redes, servicios Linux, administración básica de servidores y despliegue de contenido web. Como conclusión, podemos decir que la instalación y la configuración del servidor Apache en CentOS permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de un servidor web dentro de un entorno de Linux real.
A través de este proceso reforzamos conocimientos fundamentales sobre administración de sistemas de gestión de servicios, permisos de firewalls, rutas de publicación de contenido y acceso a través de red. Se demostró que Apache puede ser instalado y activado eficazmente mediante comandos de terminal, validando su estado con herramientas del sistema. Además, la creación del archivo index.html en la ruta correspondiente permitió visualizar claramente el funcionamiento del servidor desde un navegador externo, confirmando la correcta configuración de red, firewall y de servicio. En conjunto, esta práctica fortaleció habilidades esenciales de administración de servidores, preparación de entornos, solución de errores y comprensión del flujo lógico de un sistema web funcional. El resultado final muestra un servidor capaz de alojar contenido HTML y disponible para futuras implementaciones o prácticas más avanzadas. Muchísimas gracias. Mantener actualizado el sistema operativo, ejecutar periódicamente el DNF Update ayuda a prevenir fallos de seguridad y mejorar la compatibilidad con servicios como Apache. Bien, ahora vamos a hablar del punto número 2, revisión del estado de los servicios regularmente. Este punto, ¿por qué es tan importante? Porque muchos de los problemas que se presentan en un servidor se deben a que un servicio se detuvo o no está trabajando de manera correcta. Para verificar esto podemos utilizar los siguientes comandos. Por ejemplo, si queremos comprobar si un servicio web está activo, utilizamos systemctl status httpd. Este comando nos muestra si el servicio está activo, detenido o si presenta errores. Por ejemplo, si detectamos alguna falla, podemos actuar de forma inmediata, reiniciándolo con systemctl restart httpd. De esta manera mantenemos la continuidad del servicio y evitamos una pequeña falla se convierta en un problema de mayor escala. 3. Configurar copias de seguridad del contenido web. Guardar una copia del directo /var/www/html/ para evitar la pérdida de archivos ante errores del sistema o cambios accidentales. Como cuarto punto tenemos evitar modificar archivos del sistema sin permisos. Siempre usar sudo cuando se editen archivos críticos para mantener la integridad del servidor. Punto número 7 sería cerrar correctamente las sesiones de trabajo. Esto previene procesos abiertos, innecesarios o fallos en el servicio activo. Documentar cada cambio realizado. Mantener un registro de configuraciones ayuda a replicar el sistema o corregir errores fácilmente. Optimizar seguridad del servidor. Considerar añadir HTTPS. Deshabilitar módulos que no se usen y aplicar reglas de firewalls adicionales según usos futuros. Como conclusión, podemos decir que la instalación y la configuración del servidor Apache en CentOS permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de un servidor web dentro de un entorno de Linux real. A través de este proceso reforzamos conocimientos fundamentales sobre administración de sistemas de gestión de servicios, permisos de firewalls, rutas de publicación de contenido y acceso a través de red. Se demostró que Apache puede ser instalado y activado eficazmente mediante comandos de terminal, validando su estado con herramientas del sistema. Además, la creación del archivo index.html en la ruta correspondiente permitió visualizar claramente el funcionamiento del servidor desde un navegador externo, confirmando la correcta configuración de red, firewall y de servicio. En conjunto, esta práctica fortaleció habilidades esenciales de administración de servidores, preparación de entornos, solución de errores y comprensión del flujo lógico de un sistema web funcional.
El resultado final muestra un servidor capaz de alojar contenido HTML y disponible para futuras implementaciones o prácticas más avanzadas. Un cordial saludo, ingeniero. Mi nombre es Wilmer Tapia. Voy a hablar sobre lo que es la introducción general y fundamentos de compartir recursos de red. Para compartir recursos en red significa que es un equipo que pone a disposición carpetas, impresoras, unidades externas o incluso conexión a internet para que otros usuarios de la red puedan utilizarlo. Esto no solo evita duplicar información, sino que también permite la colaboración en tiempo real. Como en la universidad, los estudiantes acceden al servidor central donde están alojados sus materiales de estudio. Esto evita que cada alumno deba descargar o copiar los mismos documentos en su equipo personal. Además, se asegura que todos accedan siempre con la versión más actualizada. Para que esta práctica sea segura y eficiente y efectiva, existen distintos tipos de permisos, como el R, que es la lectura, que solo da la visualización; la W, que es escritura, crea o modifica archivos; la ejecución, que es X, ejecuta los programas; y el control total, que dominio completo sobre los recursos. Adicionalmente, se utiliza el ACL, lista de control de acceso, para definir reglas específicas, como por ejemplo el área de recursos humanos. Pueden dar acceso a solo lectura o a todo el personal, pero permite adición solo a la jefatura. La seguridad también es esencial, como las contraseñas seguras, las auditorías de acceso, la autenticación con Kerberos y bloqueos tras intentos fallidos con medidas necesarias. Finalmente, cabe resaltar que para compartir recursos no es solo cuestión de técnicas, sino que es estrategia de impactar la productividad del trabajo colaborativo y la protección de la información. También es importante mencionar en el papel de protocolos de red que hace posible intercambiar la información. Algunos de los más comunes es SMB, Server Manager Block, o NF, que es New York File System, que permite compartir archivos entre equipos con diferentes sistemas operativos. Otros protocolos como FTP o HTTP también facilitan el acceso a recursos, aunque con distintos niveles de seguridad y control. Ahora bien, más allá del aspecto técnico, compartir recursos de red tiene un impacto directo a la productividad y a la cultura organizacional. Cuando la información fluye de manera ordenada y accesible, los equipos pueden trabajar y comunicarse mejor, coordinar tareas con rapidez y mantener una base de conocimientos común. Esto fundamenta la colaboración y evitar redundancias y contribuye a un entorno de trabajo más eficiente. Por otro lado, compartir también implica responsabilidades.
no todos los archivos deben ser publicados ni accesibles para todo usuario. Una política de gestión de recursos compartidos debe equilibrarse a la apertura de los protocolos de la información. De hecho, las organizaciones modernas se establecen normas claras sobre los tipos de datos que pueden compartirse con quién y bajo las condiciones. Finalmente podemos decir que compartir recursos de redes no es solo una cuestión de técnica, sino estrategia de gestión que combina la eficiencia colaborativa y seguridad. En un mundo que cada vez más interconectados está, la práctica se convierte en una herramienta. En resumen, compartir los recursos en redes significa aprovechar al máximo la conectividad estable y establecer reglas claras y utilizar la tecnología de manera responsable. Entender sus fundamentos nos permite construir entornos más colaborativos, seguros y productivos que son base de cualquier red moderna, ya sea académica, empresarial o doméstica. Mi nombre es Alison Lezano y yo voy a explicar cómo configurar las carpetas compartidas en Linux utilizando Samba, un servicio que implementa el protocolo SMB y ZIP. Gracias a Samba, los sistemas de Linux pueden integrarse como Windows y MacOS, algo muy útil en oficinas donde se usan distintos sistemas operativos. El procedimiento práctico consiste en 1. Instalar Samba, sudo apt instalar Samba y y. 2. Crear carpeta mkdir-samba-compartida. 3. Asignar permisos chmod 77-/samba-compartida. La 4. Configurar archivos smb.config para definir la carpeta compartida, su nombre, ruta y permisos. En ejemplos tenemos los recursos, lo que es path es igual a /home/usuario/samba-compartida. Browser sal igual a yes, read only igual a no y gets up igual a yes. Tenemos también lo que es reiniciar el servicio, esto es sudo system restart smbd. Con esto desde otra computadora podemos conectarnos usando lo que es sm en mayúscula ip-del-servidor/samba-compartida. Lo interesante es que Samba no se limita solo a compartir archivos, sino que también permite compartir lo que es impresoras en red. Es un recurso muy común en las oficinas. Por ejemplo, una impresora conectada a un servicio Linux puede ser utilizada desde cualquier equipo con Windows o Mac. Samba es práctico, versátil y fundamental en entornos mixtos donde se requiere colaboración entre diferentes plataformas. Hola, mi nombre es Alexis Gómez y voy a hablar sobre la administración de recursos compartidos y gestión de permisos de usuario. Me centraré en cómo administrar los recursos y gestionar los permisos. El administrador debe establecer niveles de permisos que se ejecuten a las necesidades de cada área. Por ejemplo, un departamento de finanzas puede requerir control total sobre sus reportes, mientras que el área de marketing solo necesita leer esos documentos. No solo facilita la conexión entre destinos y sistemas operativos, sino que también brinda un control detallado de los permisos, algo fundamental en ambientes corporativos. En Samba podemos crear
usuarios con sudo smvpass a usuario. Con esto asociamos un usuario del sistema con una cuenta Samba y le asignamos una contraseña. De esta forma podemos controlar quién accede a carpetas compartidas. Los permisos más comunes son acceso de solo lectura, donde el usuario únicamente puede ver y descargar archivos. Acceso de escritura, que permite crear, modificar o eliminar archivos. Y accesos de invitado, que no requiere autenticación, pero que normalmente solo otorga lectura básica. Este tipo de administración nos ayuda a mantener un equilibrio entre accesibilidad y seguridad. Un ejemplo claro es cuando una carpeta contiene documentación oficial. El personal puede verla, pero solo los administradores tienen permiso para actualizarla. En cambio, en NFS, los permisos se configuran en el archivo /etc/export, donde se indica la carpeta compartida, la red autorizada y los permisos. Por ejemplo, /home, /usuario, /nfs, con la IP 192.68.100.0/24. Esto es un RWSync no-subtre-check no-rock-squad. Esto significa que va a dar una buena administración de permisos. No solo esto lo va a facilitar el acceso, sino que protege la información sensible. El acceso de permisos puede ser riesgoso, mientras que permisos demasiado restringidos pueden limitar la productividad. Por eso, la gestión de recursos compartidos requiere un balance entre seguridad y accesibilidad. Para la administración de recursos compartidos funcione correctamente, hay algunas buenas prácticas que los administradores deben de seguir. Como punto número 1, definir políticas claras, no dar permisos al azar, sino establecer reglas por departamentos o roles. Como punto número 2, usar grupos de usuarios. En lugar de dar permisos a cada persona, se crean grupos como finanzas, marketing o soporte. Así se simplifica la gestión. En auditar y monitorear accesos, revisar periódicamente los registros para detectar intentos no autorizados. Como punto número 4, segregar la información sensible. Por ejemplo, los datos financieros o de recursos humanos deben estar más protegidos que los archivos de uso común. Actualizar contraseñas y credenciales. Evita contraseñas débiles o que nunca cambien. Como punto número 6, evitar el acceso de invitados, salvo en casos muy específicos porque no es seguro. Podemos decir que la administración de recursos compartidos y de permisos de usuario es esencial para cualquier organización. Una buena gestión permite proteger la información y al mismo tiempo hace más eficiente el trabajo de cada área. La clave es aplicar el principio de menor privilegio. Cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para cumplir su función. De esta manera se logra un equilibrio entre seguridad y accesibilidad, que es lo que realmente asegura el buen funcionamiento de una red. Esto ha sido todo referente a mi tema. Le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Bernal Castillo Claudia y a continuación vamos a exponer sobre el tema de implementación de un sistema de archivos distribuidos como es Network File System. Y les voy a contar cómo implementamos Network File System en nuestra práctica. Network File System es un protocolo de red que permite compartir carpetas y archivos entre diferentes sistemas de manera que los clientes puedan montarlas y utilizarlas como si fueran locales.
Esto es especialmente útil en entornos donde varios usuarios necesitan acceder a los mismos datos desde diferentes máquinas o equipos, manteniendo la consistencia y la eficacia. Para nuestra práctica utilizamos un servidor Ubuntu y un cliente macOS. La elección de estos sistemas nos permiten demostrar la interoperabilidad de Network File System entre diferentes plataformas basadas en Unix. El procedimiento que seguimos fue el siguiente. Como primer punto, realizamos la instalación del servidor Network File System. Ejecutamos su apt instalador, como es apt install nfs-kernel server en Ubuntu para instalar el servicio Network File System. Este paso prepara el servidor para poder compartir directorios en la red. Como siguiente punto, realizamos la creación de la carpeta compartida. Creamos un directorio dedicado a compartir archivos como mkdir-/nfs. Este directorio será accesible desde el cliente. Como siguiente paso, realizamos la configuración de permisos. Esto es con el fin de asegurar que todos los usuarios puedan leer y escribir. También aplicamos chmod 777-/nfs. También cambiamos la propiedad con show-r nobody /nfs para que los accesos sean anónimos y seguros, según la configuración básica de Network File System. Como siguiente punto tenemos la configuración del archivo de exportación. Editamos el archivo /etc/export para definir qué carpetas se compartirían y con qué permiso. Este archivo es crucial ya que controla cómo los clientes acceden a los recursos del servidor. También realizamos un montaje en macOS. Desde el cliente usamos el comando mount-t nfs-o resbport, el IP del servidor, home usuario, nfs/nfs. Esto es con el fin de montar la carpeta compartida. Esto permite que macOS permita a los archivos de Ubuntu como si fueran locales. Durante las pruebas también creamos archivos desde Ubuntu y verificamos que se podían ver y modificar desde macOS y viceversa. Esto demostró la bidireccionalidad de Network File System, es decir, que los cambios realizados desde cualquier sistema se reflejan automáticamente en el otro. Aquí tenemos ventajas y consideraciones. Por ejemplo, Network File System es ligero, eficiente y ampliamente utilizado en redes como Linux y Unix. También permite compartir archivos sin necesidad de copiar datos entre máquinas o equipos. Para entornos empresariales donde la seguridad es crucial, Network File System puede integrarse con Kerberos, añadiendo autenticación y cifrados más robustos. En conclusión, podemos decir que nuestra práctica nos permitió comprender cómo cada comando y configuración que realizamos tiene un propósito claro y cómo se integran para crear un sistema funcional de archivos distribuidos. Esta experiencia nos enseñó la importancia de la planificación, la seguridad y la interoperabilidad de implementar servicios de red en entornos heterogéneos. Esa sería mi participación. Gracias.
Buenas noches con todos, soy Walter y concluiré el presente trabajo con el análisis de ventajas, desventajas y una comparación entre Samba, NFS y sistemas distribuidos como Cluster FC. Ahora bien, empezamos con las ventajas, de lo cual destacamos los siguientes puntos. Samba nos permite que un usuario Windows acceda fácilmente a carpetas en un servidor Linux como si fueran archivos locales. NFS es ideal en universidades o centros de investigación donde se comparten recursos como bases de datos, librerías o software de forma rápida. Cluster FC es utilizado por empresas como Red Hat y Netflix, mostrando confiabilidad en grandes volúmenes de datos. Ahora vamos a hablar lo que son las desventajas, además de red, seguridad y complejidad. Samba puede ser más lento en comparación con NFS en entornos 100% Linux. NFS tiene problemas de seguridad si no se usa con firewalls o autenticación adicional, ya que por defecto este sistema confía demasiado en la red. Y tenemos por último Cluster FC. Cluster FC consume más recursos de hardware y puede ser muy costoso mantenerlo para lo que son empresas. Ahora vamos a plantear un ejemplo. Imaginen una empresa pequeña que solo quiere compartir facturas entre 5 computadores. Les hago una pregunta. ¿Vale la pena instalar Cluster FC? En este caso no. Ahora bien, hablemos un poco más de Samba. Samba, la ventaja práctica ideal para pymes heterogéneas donde conviven computadores Windows y Linux. También destacamos que se integra fácilmente con Active Directory, muy utilizada en oficinas con Windows Server. Un escenario real es una escuela con laboratorios Windows y servidores Linux. Aquí podemos utilizar Samba para centralizar material educativo. Ahora bien, continuamos con NFS. Destacamos el punto vital que es más rápido que Samba en entornos homogéneos. Perfecto para clúster de servidores Linux o almacenamiento en la nube privada. Un ejemplo que podemos plantear en este caso es en un centro de supercomputación HPC. Aquí suelen utilizar NFS porque el rendimiento y simplicidad son muy vitales. Y por último tenemos los Cluster FC. El caso directamente de uso de este sistema es para empresas de streaming o banco de datos que necesitan miles de terabytes accesibles desde cualquier parte del mundo. Cluster FC también reparte la información entre múltiples servidores, por lo que si uno falla, los demás siguen funcionando. También destacamos que se integra con conectores Kubernetes, lo que hace clave para las aplicaciones modernas en la nube. Ahora también realizamos una comparación profunda. Samba también nos permite o destacamos su flexibilidad. NFS destacamos su rapidez y simplicidad. Cluster FC es la escalabilidad y resiliencia. Ahora también planteemos una analogía. Samba es el puente entre dos mundos. NFS es el camino rápido y directo entre máquinas Linux. Cluster en cambio es una ciudad de servidores interconectados que nunca duerme. Ahora también quiero destacar un punto que es el futuro y las tendencias. Estos sistemas tienen la integración con Cloud híbrida, ejemplo es en Amazon EFS y Azure Files. Mayor uso de contenedores y microservicios que requieren sistemas distribuidos. También destacamos la prioridad en ciberseguridad y cifrado, y el futuro no es solo compartir datos sino protegerlos. También destacamos el desarrollo de inteligencia artificial, Big Data, donde los sistemas como Cluster FC tienen mucho potencial. Bien, para terminar quiero dar una conclusión en base a todo lo que hemos hablado. La elección depende del contexto. Samba es perfecto para oficinas pequeñas y heterogéneas. NFS en cambio es la mejor opción para entornos Linux. Y por último, Cluster FC se adapta a grandes organizaciones. El futuro combina recursos compartidos con soluciones en la nube, buscando seguridad, facilidad y una gran escalabilidad. Gracias, eso sería todo.
Hola, buenas noches, mi nombre es María Fernanda Lozada y en este video les voy a presentar el trabajo que realizamos en la práctica de administración de sistemas operativos, enfocado en la configuración y el uso de dos servicios fundamentales para compartir archivos en red, como son NFS y Samba. A lo largo de esta práctica aprendimos cómo configurar estos servicios en un servidor Linux y cómo acceder a los recursos compartidos desde un cliente con Mac OS, resolviendo problemas reales de conectividad y permisos. En este video haremos un recorrido de lo que fue la implementación y las conclusiones que obtuvimos. Comenzamos trabajando con NFS, Network File System, un protocolo que permite compartir carpetas entre sistemas basados en Unix y Linux. Primero, instalamos el servicio en Linux y creamos una carpeta llamada NFS dentro de nuestro directorio de usuario. Luego, editamos el archivo con etc exports para indicar qué carpeta queríamos compartir y con qué permisos. En este archivo se especificó la red autorizada y se habilitó el acceso de lectura y escritura. Un detalle importante fue el ajuste de permisos. Utilizamos chmod 777 y chom nobody no group para permitir acceso general de los clientes. Posteriormente reiniciamos el servicio y verificamos que con export fs que la carpeta estuviera correctamente publicada en la red. Desde el cliente Mac intentamos montar la carpeta, pero inicialmente no funcionó porque la máquina virtual estaba configurada en modo NAT. Esto impedía que la Mac y la máquina virtual se comunicaran. La solución fue cambiar la configuración a adaptador puente, lo que colocó a ambas en la misma red. Una vez corregido, usamos el comando mount nf en Mac OS para montar el recurso y comprobar que los archivos creados en Linux podían verse y editarse desde la Mac.
En esta parte vamos a explicar lo que realizamos con Samba. Después configuramos Samba, un servicio que implementa el protocolo SMB/CIFS y que permite compartir archivos y directorios con mayor compatibilidad, especialmente con equipos Windows y Mac OS. En Linux creamos la carpeta Samba compartida y le dimos permiso para que pudiera ser usada por otros equipos. Luego editamos el archivo de configuración con etc samba smb.conf, donde añadimos un bloque específico para declarar el recurso compartido. En este bloque definimos la ruta, habilitamos la opción de browseable igual a yes, indicando que no fuera de solo lectura y que permitiera acceso como invitado, o con guest ok igual yes. Posteriormente reiniciamos el servicio Samba y probamos desde la Mac la conexión de dos formas. La primera mediante el Finder, escribiendo la ruta smb:// IP del servidor Samba, y la segunda desde la terminal con el comando mountain smbfs. En ambas formas logramos acceder al directorio compartido de Linux y visualizar los archivos de prueba. Esto confirmó la correcta configuración del servicio Samba.
En conclusión, con esta práctica logramos comprobar cómo funcionan en la práctica dos servicios distintos como para compartir archivos, como son NFS y Samba. NFS resultó ideal para entornos Linux y Unix, ya que es más ligero y se integra de manera natural en sus sistemas. Sin embargo, Samba demostró ser más versátil cuando hablamos de compatibilidad, ya que permite conectarse fácilmente a equipos Windows y Mac OS. Durante la práctica enfrentamos y solucionamos problemas relacionados con permisos, configuraciones de red y errores de sintaxis, lo que nos permitió reforzar nuestras habilidades de administración de sistemas. Este trabajo fue una experiencia enriquecedora porque nos permitió no solo configurar servicios, sino también resolver problemas reales y comprender mejor la importancia de los sistemas de archivos compartidos en entornos heterogéneos. Muchísimas gracias.